evidencia una diferencia interna básica entre ambos. Este, como ven, es atraído. En tanto que a este, la fuerza de atracción no lo afecta. Este pedazo es acero inoxidable no imantable. Sabemos, por supuesto, que a otros metales, como latón o aluminio, no los afecta el imán. Sin embargo, con un anillo de aluminio ya es otra cosa. Puede quedar suspendido en el aire por las fuerzas electromagnéticas de lo que en realidad es un transformador. El anillo actúa en efecto como una espiral en corto secundaria. Mientras más pequeño es el anillo, más violentamente actúa. He aquí otro anillo, pero fabricado de un material que no conduce la electricidad. Y nada absolutamente le pasa. Aquí hay otro ejemplo. Varios miles de vatios de potencia forman esa chispa. Si reemplazamos este mecanismo por esta espiral de cobre, la misma potencia fluye por la espiral. Es invisible y no afecta a muchas sustancias. Pero ¿cuánto calor genera? A la madera, papel, sustancias que pensamos que son sumamente inflamables, no las afecta en nada. Un pedazo de lana de acero explota en llamas inmediatamente. ¿Han frito en una estufa sin calor un huevo? No cuesta nada, con un buen equipo. Esta es una placa fría. Y como es fría, se puede hacer de madera si lo desean. Pero hay que ponerle en el interior una espiral de alambre y esta conectarla a una corriente alterna de alto voltaje. Y ya está listo. A fin de singularizarnos más, usaré aceite de motor en lugar de comestible. El huevo se fríe rápidamente, mientras la estufa permanece fría en absoluto. Y por si desean leer mientras guisan, pueden freír su huevo encima del periódico. Con un dispositivo así pueden levantarse en la mañana, sentarse en la estufa, leer con calma el periódico y freír el huevo en su regazo. Este es otro ejemplo de la selectividad que pueden presentar las fuerzas físicas. Todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora caen dentro del campo de la física y por tanto su acción se ha visto limitada. Podemos, sin embargo, citar ejemplos que trascienden la física pura y con claridad demuestran la realidad de estos dos mundos. Encontramos ejemplos en la reseña histórica de este libro. En los primeros capítulos del Génesis, Dios y el hombre estaban en perfecta armonía. Eran uno los dos mundos. Luego el pecado se presentó. El hombre dejó de creerle a Dios, desobedeciéndolo. E inmediatamente Dios se separó del hombre, poniendo una barrera invisible pero muy real entre él y el hombre. Esa barrera ha seguido existiendo durante siglos. Pero hace 2000 años, según la Biblia, Dios tomó carne y habitó entre nosotros. No eliminó la barrera, sino que Él la atravesó. Como hombre se humanó en carne y sangre, y al hacerlo nos proporcionó el medio de reunirnos con Él atravesando la barrera. Durante 33 años Cristo permaneció en la tierra, muriendo luego cerca de la ciudad de Jerusalén en una cruz. Pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Veamos qué sucedió aquella mañana de Pascua. El relato está en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, empezando con el primer versículo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús,
Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Pero qué creyó? Pues que había resucitado de entre los muertos Cristo. ¿Qué fue lo que le indujo a pensar así? ¿Una tumba vacía? No, no. Si hubiera sido la tumba vacía, habría creído con María en que alguien se había robado el cuerpo de Cristo. No vio la tumba vacía. Lo que vio fue el milagro de una mortaja intacta. El yerto cuerpo de Cristo fue preparado de acuerdo con la costumbre como una momia. Cristo vivió siempre en la pobreza, pero no fue enterrado como un indigente. José de Arimatea, un hombre rico, según la Biblia, reclamó el cuerpo de Jesús para enterrarlo, envolviéndolo en fina tela de lino. La costumbre oriental hacía que se envolvieran los cadáveres apretadamente en largas telas de lino. Cuando Cristo resucitó, tenía un cuerpo espiritual, no sintonizado con el mundo material, y así abandonó la mortaja, elevándose y dejando la tela hueca, hundida, vacía. Se podrá decir, bueno, está bien, pero ¿por qué estaba la piedra quitada del sepulcro? No fue a fin de que él saliera, más bien para que entraran, vieran y creyeran sus discípulos, volviéndose testigos oculares de un hecho de enorme importancia. Al atardecer del mismo día, los discípulos se reunieron confusos y temerosos a puertas cerradas en una habitación. En eso Cristo se apareció en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. ¿De qué manera entró? Cristo entró en la habitación en la misma forma en que abandonó la mortaja y por la misma razón. Tenía un cuerpo espiritual. Un milagro se verificó, es cierto, pero el milagro no fue que Cristo atravesara el muro. Más bien que sus discípulos con ojos puramente físicos pudieran verlo. Hemos dicho que Cristo resucitado no sintonizó con lo material. ¿Qué queremos decir? Bueno, este fenómeno de resonancia o su ausencia no es difícil de demostrar, aún en el campo puramente físico del laboratorio. Se dice que Caruso entretenía a sus invitados tomando de encima de la mesa una copa. Luego que cantaba acercándosela a la boca con esa su magnífica voz y entonces la hacía estallar. No, yo no soy Caruso. Pero no es difícil reproducir ese hecho si usamos una voz electrónica aquí en el laboratorio. Lo importante está en sintonizar con la nota que rompa el cristal. La podemos determinar colocando una moneda en el cristal y sintonizando la frecuencia hasta dar con la resonancia. A esta frecuencia, si aproximamos a las de sonido, la copa estallará enseguida. El sonido se vuelve algo muy real cuando está sintonizado con esto. ¿Ha recibido alguna vez un toque eléctrico? La corriente alterna de 60 ciclos es la corriente casera. Introduzca su dedo en un enchufe eléctrico. Verá que sacudida. Está usted sintonizado. Echaré otra ojeada al 1.000.000 de voltios. Acaban de observar 1.000.000 de voltios en toda su potencia. Si fueran 60 ciclos de corriente alterna y la carga pasara por mi cuerpo a tierra, el resultado sería de necesidad fatal. Pero modificando la frecuencia de 60 ciclos a 65.000 ciclos,
el cuerpo humano soportará una potencia considerable. Utilizamos la esfera de aluminio arriba del transformador como punto de descarga para el alto voltaje. Con ayuda del señor Metzger, me pondré en contacto directo con este transformador eléctrico. Permitiré que el voltaje atraviese mi cuerpo y salga por mis dedos. La demostración no es tan fácil, pero espero que ilustre nuestro punto de vista en tal forma que ustedes nunca lo olviden. A fin de estar en contacto directo con el transformador, debo quitarme los zapatos. Es necesario que proteja las puntas de mis dedos con casquillos metálicos terminados en punta para evitarme quemaduras y disponer de un sistema de descarga para el alto voltaje. Potencia. Luces. Ahora. ¡Basta! Si existe alguna duda en su mente sobre la cantidad de potencia que atravesó mi cuerpo, creo que la siguiente demostración responderá a su pregunta. Se requiere potencia para incendiar este pedazo de madera,